Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este webinar, el segundo webinar sobre análisis fundamental. En la otra oportunidad hicimos un webinar un poco más, digamos, teórico, sobre los conceptos que se pueden utilizar para el análisis fundamental. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo un poco más aplicado. Vamos a dar por mi lado una introducción macroeconómica, que es la base para toda estimación fundamental, que se utiliza no solamente para proyectar los flujos, sino también para calibrar un poco los modelos si es que hacemos un modelo de otra índole, de repente a través de múltiplos, y también incluso para algunas variables que se utilizan, por ejemplo, para la tasa de descuento, ¿no? Y también situar un poco en contexto las estimaciones de crecimiento que uno pueda proyectar para la compañía. En esta oportunidad no voy a estar solo en esta presentación, sino también va a estar Guillermo Araya, que él es el jefe de Research de Renta 4 Chile, y César Romero, que él es analista de Research acá de Renta 4 Perú. Como les digo, comenzaré yo por la parte macroeconómica y luego ellos van a hacer una presentación un poquito más aplicada, hablando sobre dos compañías en cada caso, o sea, dos compañías por el caso de Guillermo, dos compañías chilenas y por el caso de César, dos compañías peruanas. Vamos a hacer un análisis fundamental. Ambos van a hacer un análisis fundamental, pero bajo diferentes métodos. Por el lado de Guillermo va a hacer un análisis un poco más por el lado de los múltiplos, mientras que en el caso de César va a ser un análisis más combinado de descuento de flujos, ¿no? Con un poco, uno de los modelos va a ser descuento de dividendos, que es un poco lo que también les comenté en el webinar pasado, y el otro va a ser descuento de flujos, ¿no? Este, Así que bueno, comenzamos un poco con la parte macroeconómica, ¿no? Este, Se espera que haya una recuperación en el crecimiento mundial, ¿no? Por un poco la reactivación de las economías ante el tema de las vacunas, que ya es un tema que viene avanzando de forma importante en las economías, sobre todo las desarrolladas, ¿no? Entonces, se espera que el crecimiento mundial sea alrededor de casi 6% este año. eh, y esto, pues, marca un crecimiento importante, ¿no? De recuperación. La recuperación, como les digo, está impulsada principalmente por el tema de las vacunas. De hecho, ahí pueden ver un gráfico que si bien ahorita nosotros conocemos 6 vacunas, existen otras que también pueden entrar a ser válidas y eso también podría hacer incluso más acelerado la recuperación, ¿no? Y de hecho vemos también que los países, las economías desarrolladas y bueno, en el caso de los dos países que estamos acá, el caso de Chile es un país que ha avanzado bastante con el tema de las vacunas, entonces eso debería impulsar bastante la recuperación económica, ¿no? Y no solamente, digamos, el tema de las vacunas es la única, es, digamos, la única cosa que podemos ver, ¿no? También vemos ya indicadores económicos que empiezan a mostrar una recuperación, ¿no? Vemos la producción industrial que ha venido, mundial, ¿no? Que ha venido fortaleciéndose en esta primera mitad del año. Se observa un crecimiento también importante por el lado de China, ¿no? Que está liderando un poco lo que es el crecimiento. Se observa también, por ejemplo, que indicadores como búsquedas en Google, que es un indicador un poco más de consumo, de actividad económica en general, también están mostrando una recuperación, ¿no? Y también, bueno, lo que es la producción, o sea, indicadores de manufactura, como el PMI de manufactura por países, se puede ver que claramente está mostrando una recuperación desde el bache que se vivió alrededor del inicio del año pasado, ¿no? Eh, otra variable que es importante tener en cuenta, porque el crecimiento un poco lo podemos tomar en consideración para proyectar lo que son los flujos de las compañías, ¿no? Pero la política monetaria también es importante porque las tasas son las que te terminan llevando a la tasa de descuento que tú vas a querer utilizar para tu modelo, ¿no? Entonces, lo lógico es comenzar por la tasa de referencia o las tasas de Estados Unidos, que son la base de las tasas de los demás países. Y acá vemos pues que la política monetaria de Estados Unidos está acomodándose a ser un poquito más restrictiva, pero no de una forma tan agresiva, ¿no? Por ejemplo, ahí como se puede ver que
que se ha dicho, ¿no? Que sería un error retirar el estímulo monetario cuando la economía recién se está recuperando, ¿no? Porque ven que subida en la inflación es algo temporal, ¿no? Entonces, están esperando ver un poquito más los datos de empleo, ¿no? Para ver cómo va eso y en la medida de que eso vaya reaccionando, podría ya hacerse un poquito más restrictiva la política monetaria. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que las tasas se podrían mantener o estar, digamos, relativamente cercanas a los niveles en los que estamos ahora. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración para, digamos, si uno hace un modelo de múltiplos, depende de tomarlo en cuenta en alguna otra variable y si lo hace a través de tasa de descuentos, ser consciente que de repente las tasas que uno está utilizando, de repente en el futuro puedan ser un poco más altas, ¿no? Acá también se ve un poco de lo mismo, ¿no? Que acá se ve, digamos, las expectativas de los que son parte del comité, digamos, que define la política monetaria en Estados Unidos, esperan una subida de 50 básicos hasta el 2023, y en general, digamos, eso dentro de todo ya ha sido incorporado, entonces ahora hay que ver un poquito más cómo van los datos de empleo para seguir viendo hacia dónde podría ir la tasa de referencia de Estados Unidos, ¿no? Los commodities es otra variable que es importante tomar en consideración, sobre todo para las compañías que vamos a hablar, o sea, compañías peruanas y chilenas que están claramente impactadas por los precios de los commodities. Somos países productores de commodities, de productos mineros. Entonces, vemos que claramente los commodities han subido bastante este año. Están muy por encima de los estimados al inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? Está alrededor de las 4.11 libras para para este año, 2021, y es comparado contra el 4 que se proyectaba antes el Banco Central de Chile, ¿no? Entonces, eso es importante porque probablemente los commodities puedan retroceder y eso un poco, por lo menos, tomarse un descanso, de repente no caer de una forma muy agresiva, pero ya hay que tener en consideración que han llegado a niveles altos y eso hay que verlo reflejado en las proyecciones de ingresos que se tengan para las compañías que, que lo produzcan o para el caso de compañías que estén ligadas a la demanda interna, al final de alguna forma están ligadas las economías a los precios de estos commodities, ¿no? eh, en términos de geopolítica, porque también el contexto político tiene un impacto. De hecho, lo vimos en años anteriores, cuando estaba Trump como presidente de Estados Unidos. Las tensiones comerciales con China fueron importantes, no solamente con ellos, sino también con Rusia, con México, con diferentes países. Y ahora un poco con el cambio hacia Biden, digamos, el foco se ha centrado más en el tema de la recuperación de la pandemia y no tanto por el tema geopolítico, ¿no? Pero hay una realidad que es importante considerar que era un poco también lo que mencionaba Trump en algún momento, un poco el desbalance comercial que tiene China con Estados Unidos. China le vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le compra a China y digamos, eso tiene un impacto también en los tipos de cambio, ¿no? En el valor del dólar, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración porque impacta a las compañías, porque puede ser compañías que estén listadas en dólares, por ejemplo, o porque pueden ser compañías que importen productos en dólares, o pueden ser compañías que vendan productos en dólares y le paguen a su gente y sus gastos en monedas locales. Entonces, el tipo de cambio es una variable que siempre tenemos que estar observando que está engranada con la política monetaria, pero también está engranada con las relaciones comerciales o las relaciones entre los países, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que, digamos, China había estado aumentando su participación en la tenencia de tesoros y eso es un flujo, digamos, de demanda de dólares por la demanda para comprar esos tesoros, pero digamos, esa tendencia ha venido bajando un poco, entonces eso podría darle un impacto, digamos, la combinación de estas cosas, un impacto de repente negativo al dólar, pero estructuralmente también tenemos el factor que es digamos, el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, hay que ver cómo se contrapesan estas dos fuerzas para ver hacia dónde podría ir la tendencia de las monedas de la región, ¿no? En términos de la actividad económica de cada uno de estos países, la verdad es que
ambos lideran la recuperación en lo que es la región. O sea, pueden ver ahí en ese gráfico, Perú se espera que crezca alrededor de un 10%, este año Chile alrededor del 8%, ¿no? Entonces, vemos que somos economías bastante resilientes, que están mostrando una buena recuperación, liderando la recuperación de la región. Entonces, eso es un factor clave para las proyecciones que vamos a hacer, ¿no? Y por otro lado, también hay que tomar en consideración un poco, o sea, ya tenemos la base de la tasa monetaria de Estados Unidos, tenemos una visión sobre el tipo de cambio, ¿no? Que es una variable que impacta, pero también por ejemplo, un modelo de descuento es importante tomar en consideración el riesgo país, ¿no? Que es un poco la prima de riesgo sobre el tesoro que, que tiene cada uno de estos países donde estamos, ¿no? En el caso de Perú, la verdad es que esa prima de riesgo no ha subido tanto, ¿no? Y en el caso de Chile, tampoco, digamos. Y en todo caso, se esperaría que la de Perú hubiese subido más por la incertidumbre política, ¿no? Que estamos viviendo acá. El Credit Default Swap, que es una medida, digamos, del riesgo del país, en el caso de Perú, a 5 años ha subido a 35 básicos, ¿no? Digamos, de esta crisis que estamos viendo, ¿no? Desde la primera parte de este año, ¿no? Y en el caso chileno, solamente 25 básicos. Entonces, lo que ha subido en verdad es las tasas en moneda local, ¿no? O sea, a las que seguramente en algunos casos vamos a terminar descontando los flujos de las compañías que estamos analizando. En el caso de las compañías peruanas, creo que corresponde, y en el caso de las compañías chilenas que estén expresadas en pesos, también correspondería. Las tasas en moneda local, en el caso peruano, han subido 300 básicos, ¿no? Y en el caso de la curva chilena ha subido 200 básicos en el punto al 2032, ¿no? Entonces, estas variables son claves, digamos, para tomar en consideración, y son justamente las que han tomado en consideración eh, Guillermo y César para hacer sus modelos, ¿no? Entonces, teniendo esta base, es que podemos o sea, tener una idea de que las proyecciones que vamos a hacer tienen un sentido, tenemos una recuperación de crecimiento, lo que debería impulsar los flujos, los ingresos de las compañías, pero también tienes un incremento en las tasas que aumenta el costo de oportunidad, y eso también puede reducir un poco las valoraciones. Y tienes commodities que están altos, que podrían también tener una especie de repente de corrección, ¿no? Entonces, esos tres factores, ver cómo conversan, y obviamente lo particular de cada empresa, que es lo que van a contar ellos, es lo que se combina para llegar al valor fundamental de estas compañías. Así que, bueno, nada, yo sin más, doy esta base, digamos, del lado macroeconómico, y voy a dar pase a Guillermo para que él comience contándoles sobre las compañías que él ha analizado. Así que nada, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo Em, estás? bueno, comenzamos a hablar. Vamos a hacer una valorización por múltiplos, que es una valorización bastante más sencilla que la de flujo de caja, pero no menos práctica, porque recoge buena parte de la información. Entonces, quise también explicar, porque de repente todos hablamos de valor empresa EBITDA, precio utilidad, pero los conceptos de repente no se manejan. Entonces, la idea también de este webinar es que sea también pedagógico y todos puedan tener claro de dónde salen los precios, que finalmente la gente dice, mira, este múltiplo da tal precio, en fin. Entonces comenzamos por los más sencillos. El valor libro es el patrimonio contable dividido por el número de acciones. El patrimonio bursátil es el precio de mercado de las acciones multiplicado por el número de acciones de cada compañía. La deuda financiera neta es aquella parte de la deuda que genera intereses menos el efectivo o equivalente al efectivo, es decir, los depósitos a plazo. ¿Qué es el valor empresa entonces? Es el patrimonio bursátil más la deuda financiera neta. ¿Qué es el EBITDA? Que es una sigla en inglés, Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, pero por convención, lo que acomoda y lo que están ocupando la mayoría de las empresas en sus reportes trimestrales es que finalmente el resultado
es el resultado operacional más la depreciación. ¿Qué nos indica el EBITDA? El EBITDA nos indica la capacidad de generación de flujo de caja de los activos de la empresa. Nótese que el resultado operacional le sumamos la depreciación, y esto último porque la depreciación es un costo que efectivamente registra la contabilidad, pero no representa un flujo. ¿Por qué? El desembolso ya se produjo en algún momento determinado y hoy la contabilidad solo recoge el costo del deterioro de la maquinaria, edificio, pero no se está desembolsando dinero alguno. Por eso es que se suma, porque cuando yo hago el estado de resultado pongo ingreso menos costo, resultado bruto, y en ese costo ya está implícito la depreciación y la debo sumar. Entonces, estos conceptos yo creo que es súper bueno tenerlos claros, y el múltiplo entonces es valor empresa dividido por EBITDA. Es la razón finalmente entre el valor empresa, que lo acabamos de definir, que es el patrimonio bursátil más la deuda financiera neta, dividido por el EBITDA. Si asumimos, ahí está en el texto, que se compara acciones de un mismo sector que enfrentan riesgos similares, entonces aquella que se está transando a un mayor múltiplo se podría decir que es más cara. Sin embargo, al igual que con los demás índices vistos posteriormente, en este caso más que anteriormente, puede suceder que una acción se esté transando con una mayor relación empresa-EBITDA histórica, pero tenga perspectivas de generar flujo de cajas futuros mayores que las otras, y por eso el mercado está dispuesto a pagar un precio más alto. Entonces, si tenemos la posibilidad de comparar las relaciones valor-empresa-EBITDA estimado, entonces será un indicador mucho más certero, puesto que para la construcción del índice no se está ocupando información pasada, sino que una estimación de flujos futuros. Entonces, cuando comparamos el valor empresa EBITDA, trailing o histórica, estamos bien tomando una foto hoy día, pero cuando tomamos el EBITDA estimado de una compañía, el resultado operacional más la depreciación estimada de 2021, 2022, claro, es la parte difícil y que implícitamente requiere también trabajo fundamental y de alguna medida algún flujo de caja, por último, los próximos 2 periodos, que nos dan una señal mucho más potente de las perspectivas de crecimiento que está teniendo la empresa. Entonces, por eso es mucho más importante comparar múltiplos futuros que múltiplos presentes o pasados. El otro múltiplo que también se ocupa mucho en la valorización de empresas es la relación bolsa-libro. ¿Qué es la relación bolsa-libro? Es la razón entre el precio de mercado, es decir, el precio de bolsa, dividido por el valor libro o contable de la acción. ¿De dónde salía el valor libro? Dijimos que era el patrimonio de la compañía. Cuando ustedes ven el balance, deben irse a la parte que dice patrimonio controladores. ¿Por qué? Porque también hay una parte que es patrimonio de interés minoritario, que es patrimonio de terceros. Esa parte no se debe considerar, se debe ir donde dice patrimonio controladores. Ese patrimonio controladores se divide por el número de acciones suscritas y pagadas, y eso da el valor libro. Mientras más alto, se asume que el mercado está dispuesto a pagar un precio mayor por cada unidad monetaria de patrimonio. Entonces, en la relación bolsa-libro, podría implicar que una acción se está transando más cara que otra similar, preferentemente del mismo sector, o bien podría implicar que el mercado está dispuesto a pagar un precio mayor porque estima un mayor crecimiento del patrimonio futuro. ¿Cuándo crece el patrimonio? Cuando yo tengo utilidad en el ejercicio, reparto una parte vía dividendos y el resto queda entonces aumentando las cuentas de patrimonio. Y por lo tanto, puede eventualmente una empresa tener una relación bolsa-libro más alta que otra. ¿Por qué? Porque las utilidades futuras me van a hacer aumentar el valor libro el próximo año o el subsiguiente. Entonces, mayor utilidad implica un mayor crecimiento del patrimonio en el ejercicio siguiente. Después, el tercer factor o el tercer ratio de valorización más importante es la relación precio-utilidad. El precio, la relación precio-utilidad es la relación existente entre el precio de mercado de una acción y la utilidad por acción obtenida según el último balance, últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque esta razón se va actualizando trimestralmente en la medida que las empresas van reportando su ficha estadística de rendimiento, sus estados de resultados trimestrales. Entonces, cuando una empresa reporta el primer trimestre, por ejemplo, 2021, o el primer semestre de 2021, yo no puedo tomar la utilidad del semestre, sino que debo tomar la utilidad de los últimos 12 meses.
Y cuando tomo entonces el precio de mercado, y lo divido por la utilidad acumulada en los últimos 12 meses, esa da mi precio de utilidad. Entonces yo puedo comparar perfectamente la evolución de este indicador o de cualquier indicador, los 12 meses, cómo cerró en diciembre, cómo está cerrando con los resultados a marzo, a junio, a septiembre y diciembre. Entonces siempre es respecto de utilidad 12 meses. Lo mismo cuando yo estoy comparando hacia el futuro, también estoy comparando respecto a una utilidad esperada en un periodo de 12 meses. Entonces, si asumimos que se compara acciones de un mismo sector que enfrentan riesgos similares, entonces aquella que se está transando una mayor precio-utilidad, eso es lo que estamos tomando con precio-utilidad pasada, eso es lo que dijimos siempre, se podría decir que la que está a una relación precio-utilidad más alta está más cara. Sin embargo, y quiero siempre hacer énfasis en esto, puede suceder que una acción con una mayor relación precio-utilidad histórica tenga mayores perspectivas de crecimiento para este ejercicio y por lo tanto el mercado está dispuesto a pagar hoy una mayor precio-utilidad. ¿Por qué? Porque el denominador de esta ecuación, de esta razón, el denominador, es decir, la utilidad 2021, la utilidad 2022, va a ser sustantivamente mayor que la anterior. Por lo tanto, no siempre una empresa que está con una relación precio-utilidad más alta es más cara. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, lo importante es la utilidad forward, o sea, la utilidad que se espera para los próximos 12 meses, más que la utilidad pasada. Por lo tanto, si tenemos siempre la posibilidad de comparar las relaciones precio-utilidad estimada, entonces será también un indicador mucho más certero, puesto que la construcción del índice no se está ocupando de información pasada, sino de estimación futura de utilidad, que nos da una señal mucho más potente acerca de las proyecciones de la compañía. Vamos al caso CAP, que hoy día se está derrumbando y ahí es importante también considerar lo que decía Sebastián, qué está pasando también con Estados Unidos. Hoy día, por ejemplo, ya se conocieron ayer por la tarde las actas de la Fed. Entonces, en las actas de la Fed se está dando a entender que el tapering, o sea, el retiro de compra de bono y por lo tanto la liquidez, el exceso de liquidez se estaría a lo mejor retirando de forma más pronta que si los indicadores fueran negativos. ¿Y qué es lo que sucede? Se produce una apreciación multilateral del dólar, es decir, el dólar es un activo más que se transa en el mercado y si yo empiezo a retirar dólares, que es lo que puede hacer el Banco Central, la Fed de Estados Unidos, empieza a retirar dólares del mercado, entonces se hacen un bien más escaso. Como se transan todos los commodities, se transan en dólares, todos los commodities hoy día cayeron de precio. ¿Por qué? Porque en términos relativos todos valen menos unidades monetarias de dólar respecto de unidad monetaria del activo o del commodity. Entonces, por eso cae el hierro, cae el petróleo, cae el cobre. En todo caso, ¿qué es lo importante y lo que yo siempre destaco? Supongo que también Sebastián, César lo comparten conmigo. Cuando la Fed o los bancos centrales de todos los países, por ejemplo aquí en Chile, tuvimos un crecimiento de 18,1% el segundo trimestre, entonces ya se empieza a pensar que eventualmente el Banco Central va a subir las tasas porque quiere que haya crecimiento pero no haya inflación. Es la misma situación lo que hace Estados Unidos. Quieren que haya crecimiento pero que no se traspase inflación. Si eventualmente las tasas suben, esto obedece a un proceso de normalización, no es un proceso en que yo vaya a frenar la economía. Precisamente si la economía es capaz, y ojalá, de generar crecimiento, generar empleo y no hay inflación, entonces de todas maneras es muy sano que se vayan subiendo las tasas. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos nosotros unas políticas monetarias expansivas precisamente para contrarrestar los efectos de los confinamientos por COVID. Entonces, eso también es importante. Entonces, el primer día que se vaya a anunciar el tapering, o el inicio, por ejemplo, de los retiros de compra de bonos de Estados Unidos, efectivamente se castigan los commodities, pero ya mañana o pasado se produzca, ¿no? Porque se está produciendo en este momento algo que yo ya lo he visto ya en mi historia como analista, que los buenos datos económicos de Estados Unidos son mal recibidos por el mercado. ¿Por qué son mal recibidos? Porque buenos datos de crecimiento, por ejemplo, implican que se va a subir las tasas antes de lo esperado. Entonces, ¿qué pasó por la tarde? Que cayó el tipo de cambio, por lo menos aquí en Chile, que salieron los datos de la
de Filadelfia y salieron algunos datos de un poco peor en las tasas tienen hoy día, por ejemplo, en Chile, con los retiros de los 10%, excesivamente altas las tasas de corto plazo, uno va a valorizar la empresa con la tasa de hoy día. Uno siempre debe decir, ¿sabes qué? Yo voy a contar los flujos a 5 años, esto es algo circunstancial, por lo tanto, tengo que proyectar. Pero en múltiplos, ¿qué es lo relevante? Nosotros, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de CAP, a junio, el EBITDA informado por la compañía, 288 millones de dólares. Este año, a junio, 1.276 millones de dólares. Está 3 por 4, 12, o sea, está cuadruplicando el EBITDA, la compañía, y sin embargo la acción está cayendo de precio. El EBITDA proyectado para este año 2021, y lo hago de acuerdo a los precios, con márgenes, en fin, alguna metodología para algunos estimar el EBITDA, y ustedes pueden poner a lo mejor aquí un EBITDA de promedio de analistas, tomar de Bloomberg, o ver un informe independiente que el de nosotros, y ustedes toman este dato, y de este dato entonces despejan con las fórmulas que yo le di, y usted puede decir, ah, pucha, la empresarita, conozco aquí la deuda financiera neta que yo se la estoy dando, patrimonio. Ese patrimonio lo dividen por el número de acciones y llegan al valor que debería tener la acción. Aquí yo estoy recogiendo, se da una particularidad en CAP. Este es un precio de precio de hierro histórico, y aquí para el EBITDA, vean ustedes 2022, mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo relevante? Tomar un horizonte a lo mejor de 12 o un poco más meses. Yo estoy tomando el horizonte de EBITDA 2022 para valorizar la empresa, y esta mayor EBITDA y utilidad eventualmente lo estoy capturando a través de los dividendos. Entonces, aquí ven los promedios históricos que son súper importantes. El 2016 se transaba en 5.24, el 2017 en 3.97. Vean los múltiplos históricos a los cuales se ha transado CAP, y vean el múltiplo que se está transando hoy día en 1,3 veces. No puede estar más barata. Vamos a la hoja siguiente. Aquí tenemos la utilidad, proyección de utilidad, últimos 12 meses. Vean cómo esta empresa pasó de estar negativo 2019 a junio también, en los últimos 12 meses, menos 46 millones de dólares, a estar positivo de 300 millones de dólares en 2020, y a junio 2021 ya lleva una utilidad de 773 millones de dólares, que nosotros estimamos que el año va a cerrar con 865, pero dada la caída y el ajuste y bajo un criterio conservador, hacemos también caer el precio del hierro, y estimamos entonces que 2022 va a caer el precio a 521, una utilidad de 521 millones de dólares, aquí, 521 millones de dólares. Con esto entonces, como asumo que el 50% se entrega vía dividendo y el 50% se capitaliza, entonces vamos viendo un crecimiento en lo que es el patrimonio de la empresa. Patrimonio 2021, patrimonio 2022. Multiplicamos entonces el valor empresa EBITDA, decimos, valor empresa dividido por EBITDA igual 3,5 veces, que es un promedio más bajo que el histórico. ¿Por qué? Porque el histórico es alrededor de 5 veces, pero bajo un criterio ultra conservador y viendo la tendencia de declinación, que implícitamente estos EBITDA, ¿qué es lo que están reportando? O estos múltiplos más bajos que lo histórico, de alguna manera están incorporando el riesgo país, riesgo de convención constitucional, riesgo de elecciones, riesgo inclusive que tuviéramos un gobierno más de izquierda de lo que a lo mejor hoy día están quedando los candidatos, en fin, todo eso se captura y uno lo castiga. Entonces, por ejemplo, en vez de estar aplicando 4,5, 5 veces el valor empresarial, uno dice, ¿sabes qué? Bajo un criterio conservador, estoy aplicando un castigo en estos múltiplos, y digo, valor empresa dividido por EBITDA 3,5 veces, tengo el EBITDA calculado en la página anterior, lo pongo en el denominador y digo, el EBITDA que yo tengo estimado lo multiplico por 3,5 veces, y eso me da el valor empresa. A ese valor empresa le resto la deuda financiera neta, y por lo tanto obtengo el valor del patrimonio. Lo divido por el número de acciones y llego a que la acción debería costar 19.758 pesos a diciembre de 2022. Por precio-utilidad, 19.610, y con una relación bolsa-libro, vean ustedes que el valor libro hoy día de CAP es 10.531 pesos, y
yo estimo que el valor libre 2022 es $18,43, multiplicado por el tipo de cambio esperado de 750 a diciembre de 2022, me da que el precio, la relación bolsa-libro es de 18.000 pesos, ponderando estos tres factores, entonces. Ahora, el upside respecto al precio hoy día de que está la acción es un 52%. Y considerando una política de dividendo del 50%, yo llego a que con la utilidad estimada de 2021, como va a repartir la mitad de la utilidad de 2021 en el ejercicio 2022, voy a llegar a un retorno por dividendo de 19% adicional. Vamos a cuáles son los supuestos de valorización. Estamos aquí, ya tenemos, la compañía ya tiene estos precios promedio mensuales, entonces hasta aquí es todo cierto. Y hasta aquí, por ejemplo, los resultados espectaculares que ha reportado la compañía. La estimación del tercer trimestre ya estamos haciendo caer precios en septiembre, hasta aquí en agosto es el promedio acumulado hasta el día de hoy, consideré. Es el promedio acumulado hasta el día de hoy en agosto, $169 por tonelada. Después estamos viendo en septiembre, yo estimo que siga cayendo el precio, 156, que en octubre vuelva a caer un 8%, que en noviembre vuelva a caer un 8% y en diciembre vuelva a caer otro 8%. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, sí, estamos siendo conservadores. Y con estos precios del hierro, y asumiendo que el próximo año se recuperan un 1,2% mensual, llego a estos promedios trimestrales y con estos promedios trimestrales que yo calculo en forma implícita una EBITDA, una utilidad y un patrimonio. Entonces, esto es lo que a mí me deja tranquilo desde el punto de vista de valorización. Yo estoy ocupando este lado, que es el más probable, y aquí tengo una valorización más optimista. Entonces, eventualmente, si vemos que el mercado comienza ya a estabilizarse en los precios del hierro, ¿por qué? Porque China ha intervenido en los precios del hierro para evitar la especulación, principalmente en operaciones de cobertura o de operaciones de riesgo de forward con el hierro. Pero si China va a crecer un 8,4%, tiene en este momento esta la disyuntiva. Ellos están sacrificando algo de crecimiento a cambio de poder bajar el precio de los commodities. Pero si China quiere efectivamente crecer al 8,4%, no me cabe la menor duda que los precios del hierro empiezan a tomar fondo y deberían empezar a recuperarse lo mismo que los precios del cobre. Es decir, si la demanda se mantiene sólida en China con un crecimiento fuerte, lo que espera el FMI o el Banco Mundial entre 8,4 y 8,5%, es imposible que el precio del hierro, del cobre, sigan sostenidamente cayendo. ¿Por qué? Porque hasta hace poco se estaba hablando si estábamos o no nuevamente en un ciclo commodity. Bueno, estos son los supuestos que tomo en la situación más probable y haciendo que el próximo año reboten levemente para cerrar a fin de año, siendo, vean ustedes, conservador, cerrando a fin de año en 140. El precio hoy día fue 19 de agosto, 157,5, el hierro 62%. Recuerden también que CAP produce hierro de mejor calidad, porque produce pellet y pellet feed de 65-68%. Entonces, cuando ustedes ven los estados de resultados de CAP, también van a ver que el precio del hierro que nosotros estamos tomando, que es el hierro al 62%, está por debajo del precio del hierro efectivamente el que vende CAP. También eso es una cobertura. Y aquí está el gráfico de precio del hierro. Vean que está en este nivel en este momento y aquí tiene algún nivel ya de resistencia si uno hiciera un análisis técnico en que empieza a tener, digamos, algunos pisos en que es difícil, yo creo que ya los rompa, precisamente por lo que hablaba anteriormente. China tendría que derrumbarse y salió, claro, un índice de producción industrial 6,4, se acelera China y empezó a tener unos baches también en la intervención, como les decía yo, de la especulación que empezó a intervenir los mercados China. Bueno, y ha intervenido el mercado de la educación, tecnología y también el mercado de los commodities. Pero, insisto, no se puede ir en contra del mercado en forma sostenida y en el largo plazo. Y el mercado dice que si China y el mundo se está recuperando, entonces ellos tienen que tomar mineral, tienen que tomar cobre para después exportarnos a autos, computadores y demás. Sigamos con la otra empresa que también estoy viendo y que mañana reporta resultados. ¿Cuál es la tesis de inversión en Vapores? Primero que todo, Vapores tiene una participación en Hapag-Lloyd que alcanza un 30% de su propiedad y es su única inversión. El EBITDA del primer semestre de Hapag-Lloyd subió a $4.240 millones,
versus 1.287 en el primer semestre de 2020, un 229% de crecimiento. El EBIT, que es el resultado operacional, alcanzó 3.487 millones versus 563. La utilidad neta, 3.284 millones de dólares versus 314 millones en el primer semestre de 2020. Estos números son extraordinariamente buenos. Recuerden que si Vapores tiene un 30% de la utilidad, Vapores debería reconocer como utilidad de empresas relacionadas, el 30% de esta cifra. Y por eso hoy día todavía me sorprende que Vapores, bueno, mañana reporta y deberíamos tener una sorpresa muy positiva. Aquí están los resultados de Hapag-Lloyd, que reportó la semana pasada. Vapores tuvo algún impulso, pero donde vemos que Vapores está rezagada en la siguiente lámina. Hicimos la valorización el día 13 de agosto, hoy día está en 211. Se ha ajustado el precio de Hapag-Lloyd por todo un poco lo que el ajuste de los mercados hoy día a nivel global, pero está en nivel de 211. Ese día, a 216, con este tipo de cambio del dólar euro, 1,1796. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Multiplico el número de acciones de Hapag-Lloyd por el precio de mercado y obtengo un patrimonio bursátil de Hapag. Digo, la inversión en Vapores es un 30% de esto, por lo tanto, la inversión en Vapores es este monto, en euros. Considero el tipo de cambio y digo ya, la inversión de Vapores en Hapag-Lloyd son 13.447.000 dólares. Vale, 13.447 millones de dólares. Digo el número de acciones de Vapores y llego a que la acción de Vapores vale 0,26 dólares. Tomo también como sociedad de inversión el activo circulante, el activo fijo, los otros activos, le resto los pasivos y llego a esta situación de balance, le sumo los activos por impuesto diferido y llego a que también le resto el goodwill, llego entonces que el precio estimado es 0,2535. Lo multiplico por el tipo de cambio y llego a que el precio de Vapores debería ser 196 pesos. Y el precio spot de Vapores al día 13 de agosto, 63,87 pesos, es decir, el mercado está castigando Vapores con un 67,5% respecto de su precio de mercado. Esto es un castigo excesivamente alto. Los castigos holding comúnmente son 25-30% en cualquier empresa. Si uno asumiera que Vapores está en barcos, está en pesca, estuviera en un sinnúmero de negocios que a lo mejor fueran ocultos, uno podría justificar un castigo de este nivel. Pero su único activo es Hapag-Lloyd, entonces depende 100% de Hapag-Lloyd. ¿Cuál es la otra ventaja que nosotros vemos? Es una empresa con operaciones entonces en el resto del mundo, listada en Alemania, y lo único que le llega a Vapores es la utilidad de empresas relacionadas, por lo tanto, el riesgo político bajísimo. ¿Qué es lo que hacemos bajo un criterio conservador? Tomamos un precio objetivo de Hapag-Lloyd de 145 euros. ¿De dónde tomamos este precio? Decimos, los analistas alemanes saben más que nosotros de Hapag-Lloyd, tomamos el precio promedio de consenso de mercado de 145 dólares. Perdón, euros. Con este precio de 145 euros es casi un 33% más bajo que el precio de mercado que tiene hoy día Hapag. Tomamos también el tipo de cambio dólar-euro, el tipo de cambio de Chile, 7,7599, hoy día ya está más alto, por lo tanto el precio debería ser más alto por este lado, quizás más bajo en el precio spot de Hapag, y llegamos a que la acción debería costar 93,5 pesos. A 135 pesos, perdón. A esos 135 pesos le aplicamos un castigo holding que a nosotros nos parece apropiado de un 30% y le agregamos el 0,8 ¿para qué? Finalmente para que nos dé el 93,5 y no nos dé 93,29 o décimas más, décimas menos. Entonces, con un castigo holding, que es lo normal que debería tener una sociedad de inversión de un 30%, pero en que además estamos castigando sobre el precio spot de Hapag, porque decimos, las navieras están pasando por una situación bien coyuntural este año, y es que, dada la recuperación que ha habido en los fletes a nivel mundial precisamente post pandemia, hay déficit de contenedores y hay déficit de buques por contenedores, y los fletes entonces han subido en forma estratosférica, y es por ello entonces que la naviera está hoy día en 211, Hapag,
pero uno dice, ¿sabes qué? En el mediano o largo plazo esto se va a normalizar, por lo tanto yo creo que el precio de Hapag hoy día es excesivo, entonces tomemos el precio objetivo. Entonces, aquí lo estoy aprovechando el trabajo que están haciendo por análisis fundamental los analistas alemanes, que saben más que uno de lo que está pasando con la empresa en Alemania, los buques, los tráficos en Europa. Y entonces, conservadoramente estoy tomando este precio. Digo, ¿sabes qué? El mercado, el precio de mercado hoy día está sobredimensionado, Japa. Lo castigo un 32% por este lado y lo castigo un 30% como sociedad de inversión y llego a un precio de Vapores 93,5 pesos por acción. Este es el dato de hoy, y con fecha 19 de agosto, el índice compuesto mundial de contenedores Drewry aumentó un 2% semanal o $192, alcanzando los $9.613 por contenedor de 40 pies. Cuando uno ve esta alza en los precios de los fletes, no puede entender por qué la acción de Vapores está pegada. Mañana reporta resultados, mañana si no sube pronto, hay que entrar rápidamente en la acción. Esa ha sido mi parte de la presentación. eh, y entonces doy paso a César para que continúe con análisis fundamental sobre empresas peruanas. Muy amable, gracias. Gracias, Guillermo, por el pase. Que vamos a conversar un poco ahora sobre las acciones locales que estamos viendo. Les voy a comentar cuál es un poco el proceso de análisis y después vamos a empezar ya de lleno directamente con el análisis de cada una de las empresas. En este caso, bueno, tenemos una situación macroeconómica relativamente distinta, en el sentido de que de hecho hay un riesgo político mucho más fuerte aquí, no tanto en Chile como mencionaba Guillermo. Entonces, en nuestro caso sí vamos a tener que tratar de buscar acciones que sean un poco más seguras o que tengan menos riesgo, ¿no? Que se enfrenten a menos riesgo político en el mediano plazo. Ahora, para empezar a hacer el análisis, en el caso de que ustedes deseen hacer también análisis fundamental, lo principal es poder notificar cuáles son los sectores que más han crecido post pandemia, ¿no? Lo principal ahora ha sido el crecimiento que ha ocurrido después de lo más álgido, del punto más duro de la pandemia que ocurrió entre abril y mayo del año pasado, ¿no? Para las empresas. ¿Cuáles son esos sectores que han subido más? Uno de los sectores que más ha crecido ha sido el de construcción. Vemos que el consumo interno de cemento en el primer trimestre ha crecido más de 41%, gracias a la continuación de obras públicas y privadas. Vemos que el consumo interno de cemento ha aumentado en 42.8%, incluso superando niveles reportados en 2019. General el driver, que es el sector, bueno, la parte de autoconstrucción ha estado muy fuerte en este primer trimestre y en general en todo el año de 2021. Entonces, esta es una de las razones para creer que este sector debería de crecer y debería de seguir subiendo porque mantiene una tendencia. Si bien ha caído entre mayo y abril, se espera que continúe aumentando en lo que sería este año y en general tendría una variación superior que las vistas en los años 2019. Recordemos que esta variación que está aquí en el primer gráfico justamente es con respecto a 2019, entonces no habría, o sea, incluso es mucho mejor que la del 2020, ¿no? Donde ya es estratosférica la subida, a los niveles mínimos que había ahí. Ahora, otra cosa que también es importante, no solamente en construcción está el nivel de cemento, que por sí es un nivel importante, sino también los proyectos de infraestructura y minería. Algo importante en el caso de minería es que si bien hay un riesgo bastante fuerte por el tema político sobre una posible medición o sobre mayor tributación que podrían pagar las empresas mineras, por lo cual es uno de los sectores más golpeados, en lo que sí hay que resaltar es que el precio del commodity del cobre está todavía en niveles superiores ahora sobre lo que se estimó hace, o lo que estaba a finales del 2020. Entonces, esto hace que una empresa minera que ve sus mediciones de cuando va a empezar a salir o cuando va a empezar a invertir y lo compara de 2020 con 2021, ve que hay una recuperación más fuerte por el precio, por lo cual podría obtener una mayor utilidad si es que empieza a producir ahora, dado que los precios están elevados, ¿no? Versus la estimación que tenían. Es por esto que se espera que mayores proyectos mineros empiecen cada vez que hay puntos fuertes de precio de los commodities, de cobre, de oro, de plata, de los demás metales industriales, ¿no? Entonces, por esto que se espera que el sector minero continúe subiendo en temas de inversión, porque todavía en términos de precios se observa que hay un alza con respecto a la del 2020. De hecho, el tema, el riesgo político sigue siendo importante, es todavía
todavía importante, por lo menos, digamos, los puntos más radicales han quedado un poco al olvido en este momento. Todavía hay una gresca entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero digamos que dentro de todo sí se espera que la inversión pueda por lo menos llegar a niveles del 2019, ¿no? Y todavía no hemos llegado a eso. En términos de precios sí, pero de cantidades no. Y bueno, el tema de la infraestructura, ¿no? Que son proyectos que ya han venido continuando incluso durante estos últimos meses, que se espera que continúen: línea 2 del Metro de Lima, la ampliación de Jorge Chávez, el terminal portuario de Marcona, entre otras obras, deberían de continuar este 2021-2022, por lo cual se espera que este sector continúe aumentando, ¿no? Bueno, y la estimación última del BCR es que para el 2021 debería crecer en 15.5%. Es una variación que, sumándose a la del 2022, debería llegar a niveles prepandemia también. Entonces, esto es algo que sacamos de las notas de inflación del BCR, es una manera de identificar cuáles son los sectores más fuertes o que les debería de ir mejor en este 2021, ¿no? A pesar de la coyuntura. Aceros Arequipa es una de las 5 empresas que están dentro del sector construcción. Consider, son las acereras, y está Cementos Pacasmayo y UNACEM, que son las cementeras, y bueno, también está ENSA, ¿no? Que es un poco de construcción, un poco de... Entonces, ¿qué es lo que vemos en Aceros Arequipa? ¿Por qué puede ser una empresa para poder invertir? Lo que estamos viendo es que ha registrado volúmenes máximos de venta por segundo trimestre consecutivo. Como podemos ver en el primer gráfico, sus ventas por tipo de producto han sido nuevamente las más elevadas dentro de la historia que ha tenido de producción cotizando en bolsa. Entonces, esto nos demuestra que es una empresa que se ha llevado gran parte de este mayor despacho de cemento, de esta mayor inversión minera. Y bueno, inversión minera y sobre todo inversión en infraestructura en el sector de autoconstrucción. ¿Qué es lo que vemos abajo? Son dos gráficos. El primero que identifica un poco la eficiencia de cómo lleva a cabo la producción Aceros Arequipa, y el segundo que es la rentabilidad. He puesto ahí las fórmulas abajo para tenerlas en cuenta. En el caso de los márgenes, el margen bruto es la utilidad bruta sobre las ventas, EBITDA sobre ventas, y utilidad neta sobre ventas son los márgenes. Lo que quiere decir esto es más o menos de todo lo que están vendiendo, en el caso del margen neto, qué es lo que se están quedando al final, ¿no? Es decir, tú puedes producir 100, pero si te quedas con 1, es bastante poco. Puedes producir 50 y quedarte con 25, ¿no? Produces menos, pero al final lo que te quedas termina siendo más. Entonces, es bueno tener un margen alto, porque indica que te estás quedando con mayor parte de lo que estás vendiendo. Ganas más al final. En el caso de Aceros Arequipa y en general del sector, sí se vio una caída del segundo trimestre, porque la demanda fue tan grande que tuvieron que hacer mayores importaciones. En el caso de las acereras, hacer mayores importaciones de chatarra de acero para poder generar mayor producción, y en el caso de las cementeras, de importación de clinker. Entonces, en general, esta caída de márgenes que se pudo ver el segundo trimestre fue por un tema de una mayor demanda que no se pudo controlar de manera normal, digamos, porque no se pronosticaba que el segundo trimestre fuera a estar tan bueno para este sector. En el caso de la rentabilidad, el ROE es la utilidad neta a 12 meses, justamente como comentó Guillermo, este tipo de ratios y de múltiplos hay que verlos a 12 meses para tener una imagen consistente, sobre todo porque a veces puede ser cíclico también el reporte de una empresa. En el caso del ROE y el ROA, lo que miden es la rentabilidad, es decir, qué tanto rinde la utilidad neta, perdón, qué tanto rinde el patrimonio sobre la utilidad neta, ¿no? O sea, tu patrimonio cuánto está rindiendo, eso es lo que tú evalúas en la utilidad neta sobre el patrimonio. Es decir, lo propio que tiene la compañía. Mientras que la utilidad neta sobre el activo total, lo que mide es qué tanto está rindiendo lo que tú estás comprando, tu maquinaria, tus inventarios, todo lo que tú tienes para poder producir, cuánto está rindiendo esto. Como podemos ver, ha subido de manera bastante fuerte desde el segundo trimestre del 2020, que como les comenté fue el punto más duro, hasta 22.9 en el caso del ROE y 9.6 en el caso del ROA, siendo uno de los más altos dentro del sector, ¿no? Ahora, algo que también es bueno mencionar en el segundo párrafo, el último, que es que se espera el inicio de operaciones de la nueva acería para el tercer trimestre del 2021, una inversión de 220 millones que ya en gran parte ha sido pagado, subsanado en estos últimos años. Este tema de la nueva acería, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que dependan menos de la importación de chatarra, porque ellos mismos la van a producir. Entonces, en el futuro, justamente para tenerlo en cuenta, que este tipo de golpes en los márgenes por mayores demandas ya no debería de afectarle, porque va a tener esta nueva acería que les va a permitir que puedan mantener márgenes más altos, ¿no? Incluso con demandas tan altas. Esto de acá lo sacamos de la SNB, en donde están los resultados trimestrales de la compañía, acá para poder segmentar un poquito sobre qué es lo que se debería de tomar en cuenta para poder valorizar, ¿no? Las mejores empresas para hacerlo.
Bueno, después voy a aplicar estas fórmulas. Acá quería mencionarlos un poquito. La primera fórmula es para revisar el valor que va a tener una empresa cuando hagamos un análisis de dividendos. Es decir, descontando los dividendos a valor presente, vamos a encontrar un precio, ¿no? Entonces, esta es la fórmula grande, después la voy a explicar detalladamente. Dividendo cero viene siendo el dividendo que ya se ha pagado, el último dividendo que se ha pagado, y lo vemos en términos de el UPA por el payout. El UPA es la utilidad por acción, y el payout es lo que, de toda la utilidad, que es lo que se está usando para entregar dividendos. El UPA es la utilidad neta 12 meses sobre el número de acciones, es decir, cuánto correspondería a cada acción, ¿no?, con respecto a la utilidad. Se utilizaría UPA diluida si es que hubiera instrumentos convertibles, que no es el caso de Acero Arequipa. En el caso del payout, son dividendos por acción sobre utilidad neta, bueno, utilidad por acción, ¿no? De la utilidad total que tiene una empresa, digamos 500 millones, ¿cuánto se está usando para pagar en dividendos? Si pagaras 200 millones de los 500, tendrías alrededor de un 40% del payout. Y el resto sería considerado para encontrar el crecimiento de la empresa, ¿no? El GEC es el ROE por el 1 menos payout. El ROE es la utilidad neta que tú vas a tener sobre tu patrimonio por el 1 menos payout, que lo que te indica el 1 menos payout es lo que tú estás invirtiendo en tu negocio, ¿no? Ratio de retención se le llama también. Es lo que te estás reteniendo para reinvertir en tu negocio. Y bueno, el dividendo 1, es decir, el dividendo que se va a entregar el próximo año, debería ser el dividendo 0, el que ya se pagó, por 1 más G. Es decir, ¿cuánto va a crecer la empresa? Eso lo multiplicas por el dividendo. Y así puedes obtener los dividendos que deberían de ser pagados cada año, ¿no? Esto de aquí sirve para poder evaluar cuánto es lo que va a tener una empresa, cuánto es lo que va a poder dar una empresa a sus accionistas, pero como estamos hablando de un flujo en el tiempo, tenemos que descontarlo sobre cuánto es el valor que en el tiempo nos podríamos haber generado, ¿no? Acá viene el tema del costo de oportunidad, y justamente es lo que mencionaba también Sebastián al inicio. La tasa de los bonos de Perú está bastante elevada, entonces uno podría invertir en otras cosas en este momento porque está rindiendo bastante. Entonces, por eso es que el costo de la oportunidad, justamente como mencionaba, termina siendo elevado en este tipo de coyunturas. Entonces, vamos a encontrar que el KPM justamente en este trimestre, en este año, va a ser más elevado de lo que pudo haber sido hace un año o 2 años. Eso se los voy a explicar en el ejemplo ya directamente con la acción, ¿no? Ahora, Aceros Arequipa tiene 2 acciones. Lo que vamos a hacer es analizar a Corare I1, la de inversión. Después les voy a comentar cómo vamos a diferenciarlo. A ver, vamos a empezar haciendo el modelo de dividendos que se usa en la tabla a la derecha. Lo que tenemos que tener en cuenta es la utilidad neta de Corare a 12 meses de la acción en general, que es 548.58 millones. Todo lo vamos a poner en millones de soles como para tener un mismo registro. Estos datos salen de la SMB. El número de acciones comunes que también sale de ahí. En este caso tenemos que tomar tanto las comunes como las de inversión, las totales, porque la totalidad de las acciones la UPA se mide sobre la totalidad de las acciones de la empresa, no de una parte de otra. Entonces el UPA a 12 meses de todas las acciones de Aceros Arequipa viene siendo 0.51. Ahora, el dividendo 0 es 0.05. Si ustedes van a ver el dividendo que en verdad repartió, es mayor, es bastante mayor que 0.05. Es lo que pasa que en el caso de Aceros Arequipa, el último dividendo que repartió en este año ha sido un dividendo que se ha compuesto por varios años, o sea, por las rentabilidades de varios años, ¿no? La utilidad del 2014, el 15, el 16, el 17, el 18, una parte de cada uno de esos se midió o sirvió para acumular este dividendo total, ¿no? Entonces no se puede proyectar con no podemos descontar ese dividendo porque es muy grande, involucra utilidades de otros años. Tenemos que tomar únicamente la parte que es ubicada solamente para el último año de ejercicio de Corare, ¿no? Cosa que podemos proyectar con respecto a lo que generaría cada año y lo que pagaría cada año sobre la rentabilidad, sobre la utilidad de ese mismo año, no de años anteriores. Entonces, el dividendo en este caso tendría que ser 0.05, el dividendo por acción. O sea, el monto total dividiéndolo entre el número de acciones. Ahora, algo que también nos hace falta conocer es el payout. El payout, como les mencioné, que está en la fórmula aquí anterior, es el dividendo por acción sobre la utilidad por acción. O sea, en este caso debería ser 0.05 entre 0.51. Eso nos da 10.1%, que es el payout, lo que de todas las ganancias ha dedicado Aceros Arequipa para pagar su dividendo. El resto, el 89.9, vendría siendo lo que se está reteniendo para poder invertir, ¿no? Aceros Arequipa es bastante fuerte en ese sentido, siempre tienen de más adquisición. Equity viene siendo el patrimonio total de la compañía, el último reportado del segundo trimestre, y el ROE de 12 meses, la utilidad neta de 12 meses, que ya el total que hemos visto sobre el equity.
Esto nos da el rendimiento que ya les mostré en el cuadro anterior de 22.9. Entonces, si lo que hacemos es multiplicar el ROE por 1 menos payout, que es esta fórmula de aquí, G igual ROE por 1 menos payout, vamos a encontrar el G, o sea, el factor de crecimiento de la empresa, que es 20.55%. Este factor es súper elevado porque el ROE ha llegado a niveles pues, históricos, justamente porque la empresa tenía un nivel de ventas muy bueno, ¿no? Entonces está súper por encima de lo normal, digamos, de lo común para la compañía. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta es la primera parte, cómo vamos a estimar el crecimiento de la compañía. Ahora veamos cómo vamos a estimar la forma en que se van a descontar los flujos. Para esto necesitamos la fórmula del KPM, que es justamente el descuento. El descuento viene siendo RF más beta, RM menos RF. ¿Qué significa esto? RF es risk free, o la tasa libre de riesgo, es decir, si yo no invirtiera en acero Arequipa, ¿qué es lo más seguro que me dé un rendimiento sin mucha volatilidad? Eso normalmente viene siendo los bonos soberanos del país a 10 años. El beta es una medida de sensibilidad. El beta es una medida que lo que hace es diferenciar las cotizaciones, o bueno, las variaciones de la cotización de la compañía con la variación de la cotización del índice, en este caso la BBL. Entonces, un beta mayor a 1, que te salga un beta mayor a 1, va a indicar que el precio de la acción se mueve mucho más rápido que el del índice, ¿no? Es mucho más volátil. Entonces, por eso te va a salir también una tasa de descuento más elevada. En el caso de que sea menor a 1, te indica que no se mueve tanto como se mueve la bolsa en general, es más tranquila. Entonces eso te va a descontar menos. Para poder encontrarlo, lo que se hace es medir la covarianza de la acción con el mercado sobre la varianza del mercado. Eso se puede hallar fácilmente en Excel, o sea, únicamente es usando la fórmula, divides uno sobre el otro y te va a salir el beta, que es 1.37. Es mayor a 1 porque de hecho ahora es un poco más movido en general. Y de hecho, bueno, la volatilidad bastante fuerte que ha tenido la bolsa provoca que la mayoría de acciones acaben con más de 1. Entonces tenemos la tasa de bonos, que esa se puede sacar del BCR también, diariamente sale, 6.46%, el último registro que hicimos. El beta, que se puede sacar de manera mensual, la manera más fácil es a los últimos 10 años mensualmente. De ahí te saca el beta usando las fórmulas que les mencioné sobre las variaciones, no sobre los precios. El riesgo país, que es algo que lo termina midiendo el JP Morgan. Hay varias formas de medir, digamos, el riesgo país. La que más se usa y la más pública, digamos, es la que saca el JP Morgan. Normalmente lo rebotan agencias de gestión o entre otros periódicos, ¿no? Te sacan el riesgo país de cada día, sobre todo ahora que es bastante movido cada día. Entonces, eso también se toma en cuenta para el KPM. Y la rentabilidad que ha tenido el mercado en los últimos 10 años. Esta rentabilidad que ha tenido en los últimos 10 años, de hecho, era mucho más elevada pero a inicios de año, pero ya con las caídas tan fuertes se ha terminado castigando y ha llegado a 9.4%. Con esto usamos la fórmula del KPM, 6%, 6 y pico, que es la tasa de bonos, el beta, que es 1.27, le sumamos el 9.4%, le sumamos el riesgo país, ¿no? Y bueno, el factor del beta, que es beta por la rentabilidad, que es 9.4, menos el 6.46. Todo esto nos da un KPM de 12.1%, un poco elevado, pero dentro de la coyuntura es aceptable. Bueno, acá les he dejado igual las fuentes para poder encontrar todos los datos que hemos sacado. Y aquí está propiamente la última fórmula, que es en general la que te da el precio, ¿no? El valor que debería tener la acción de Corare viene siendo el dividendo 0 por 1 más G, que es 0.05 por 1 más G, que G es más de 20%, te sale 0.06, ¿no? Entre la tasa, que es 1 más R, que es lo que te está costando traerlo a valor presente. Eso es en un año. Para el segundo año es 0.06 por nuevamente el crecimiento entre 1.12, 1 más 12.1% al cuadrado, porque estás elevando al segundo periodo, al segundo año, ¿no? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que, y lo mencioné al inicio, debido a la recuperación interanual y resultados históricos, se espera que el crecimiento se estabilice a 5.71. Nosotros haciendo más o menos la medición del ROE, del payout, a los niveles trimestrales de los últimos años, encontramos que el G común que tiene la empresa es 5.71, ¿no? Este 20 que tenemos más de ahora es mucho más elevado de lo normal. Entonces, estimamos que debería de llegar a ese punto. Es decir, que debería de estabilizarse hasta ese punto, ¿no? Después del segundo año. ¿Por qué? Porque
ya deberíamos ver que nuevamente el consumo de cemento llega a los niveles prepandémicos, ahorita está más elevado que eso, ¿no? Por la situación de que la gente está en sus casas y en general hay mayor gasto en autoconstrucción, mantenimiento y pintura. Entonces, eso es a nivel internacional, también es algo que se ha visto en otras empresas constructoras a nivel mundial. Entonces, el tercer factor viene siendo 0.06, que es el dividendo 1, multiplicado por el crecimiento del segundo año, multiplicado por el crecimiento del tercer año. Al tercer año ya estimamos que debería ser 5.71% el crecimiento. A esto lo dividimos entre R menos G, el R que es el 12.1 y el nuevo G que es 5.71, lo elevamos a la tasa al KPM, y con eso nos va a dar un factor que sumándolo con los tres valores nos daría un precio de 1.1. Al momento en el que evaluamos la acción se encontraba en 0.96, por lo cual encontramos un upside de 15.09% en el precio de Corar I1. En el caso tú quieras valorizar, por ejemplo, Corar S1, tendrías que cambiar el dividendo 0, porque ya no sería el dividendo que se paga quien tiene la acción de inversión, sino quien tiene la acción común. Ese sería el principal cambio para encontrar si quisieran el valor de Corar S1, por ejemplo. Ok. Otro sector que también es importante tener en cuenta es el sector eléctrico. Este sector es históricamente el más seguro, el que menos movimientos tiene. De hecho, es uno de los sectores considerados como defensivos, ¿no? Cuando la bolsa está muy volátil o cae con mucha fuerza, normalmente los inversionistas se vuelcan a este sector, al sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Y lo pongo con los gráficos del BCR también, que lo pueden notar en las notas de inflación, ahí mismo para más o menos darse una idea de cuáles son los sectores que pueden mejorar más. El consumo de electricidad de las empresas mineras. A partir de más o menos mayo se vio una recuperación bastante fuerte de esta medición, ¿no? El punto rojo es el que llegó a caer en picada en marzo y comenzó a subir hasta mayo. Esta subida fuerte fue la del 2020 y después ya se regularizó con el 2021, que es el azul. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que sí hubo un crecimiento, es decir, que a pesar de que no producen lo mismo las empresas mineras, ya están gastando lo mismo. Es decir, ya están consumiendo lo mismo que consumían antes. Entonces, eso indica que el sector eléctrico debería de llegar a niveles prepandemia, ¿no? Por el lado de las mineras, por ejemplo. Y como comentamos, la inversión minera también debería de continuar en estos últimos meses por el tema de que los precios aún continúan elevados. Ahora, entonces, esto de ahí comento un poco sobre la fase 1, que es la gran minería, la fase 2, que se abrió en junio, y al final la última en julio del 2020, ¿no? Ya las empresas mineras en general ya todas tienen la aprobación para llegar a sus niveles prepandemia. Ahora, hay algo que también se toma en cuenta, es el tema de la estimación del balance de oferta-demanda, que lo voy a usar en el modelo de flujo de caja que se hizo para Engie, que es la segunda empresa. ¿Qué es lo que evalúa el BCR? Que en la tendencia del 2021 al 2024, ¿no? Por los próximos 5 años, va a haber un crecimiento de 0.9% de la oferta anual, mientras que habría un aumento de 4.9% de la demanda. Es decir, la demanda debería de crecer más que lo que está creciendo la oferta. Si bien hay un espacio importante entre oferta máxima sobre la demanda máxima, es porque está en una situación de sobre oferta del sector. En general, las generadoras están produciendo más de lo que se está gastando. Aún así, se observa que la demanda debería de crecer más de lo que crecería la oferta, lo que terminaría siendo un punto para que el precio spot termine aumentando. Para comentarles un poco, el tema de los precios en el sector de electricidad, normalmente la mayor parte de su producción se va al SEIN, en donde bueno, las generadoras tienen, después de generar electricidad, la transmiten hacia el SEIN, y el SEIN, dependiendo del orden de lo más barato o lo más caro, lo va entregando y lo va distribuyendo, ¿no? A las empresas distribuidoras como Luz del Sur, etcétera, Andina, etcétera. Entonces, ese es el proceso. Entonces, si hay más demanda, al final el precio spot va a terminar subiendo, el precio de la barra de energía. Entonces, al final eso termina siendo positivo para las ganancias que tienen las empresas eléctricas, porque eso no lo pueden manejar mucho. No pueden manejar el precio spot, porque en general es de todas las generadoras, ¿no? Y en general de la situación económica del país. Entonces, el tema de que hay una mayor demanda, que se proyecte una mayor demanda, indicaría que podrían ganar y tener mayores márgenes ahí, mayores ganancias ahí. Bueno, y por último, estimamos una mayor flexibilidad. En general, entonces, esto junto con el crecimiento sostenido del PBI, que también crece bastante con el sector eléctrico, es decir, el sector eléctrico también mide de alguna forma el crecimiento del PBI,
también esto nos indicaría que debería de haber un mayor aumento de la demanda, ¿no? En general, de manera teórica y de manera empírica, y ya lo encontró el BCR también. Ahora, para hacer un flujo de caja hay que tener en cuenta algunos pasos, ¿no? El crecimiento de la compañía por líneas de negocio. Hay otras empresas cuyas líneas de negocio son mucho más diferentes o abarcan más, como InRetail, por ejemplo, que tiene farmacéuticas, que tiene centros comerciales y que tiene supermercados. Entonces, es muy distinto, cada una tiene diferentes drivers. En el caso de Engie no es tanto así. El crecimiento de la industria, que también se da por líneas de negocio, cómo está creciendo en el caso de retail, por ejemplo, el sector de supermercados, cómo están creciendo las farmacéuticas en general, cómo están creciendo los centros comerciales. Los márgenes de la compañía, que también son importantes. En el caso de Engie, como les dije, no tiene mucho manejo de los márgenes, justamente porque depende bastante del precio el precio spot de la energía. El avance de la deuda en el tiempo. Esto también es relevante sobre todo para las empresas que tienen grandes adquisiciones, para las empresas como Alicor, por ejemplo, que tiene adquisiciones cada 2-3 años. La última fue Intradepco, por ejemplo. Entonces, ese tipo de apalancamiento que normalmente una empresa pueda tener también es importante para la medición. El crecimiento de la economía, el sector como parte del PBI, en este caso el sector utilities o de electricidad, ¿cuánto corresponde esto del PBI total? Si viene creciendo o viene cayendo. La tasa de descuento, ya por el lado de como les comenté, la tasa de descuento en el anterior modelo del KPM, eso era para medir capital. En el caso de los flujos de caja se usa el WACC, porque mide tanto capital como deuda. Normalmente se entiende que las compañías también tienen deuda y es necesario también descontar por ese lado. Y la proyección de los estados financieros, ¿no? En este caso lo voy a hacer de una manera bastante sencilla, solamente lo más importante a tener en cuenta en las mediciones. Lo más importante, ¿no? Lo medular en este método es evaluar las ventas, es decir, cómo esperamos que vayan a aumentar las ventas. Entonces, para empezar, es necesario tener en cuenta cuáles han sido las ventas históricas. Nosotros evaluamos del 2012 para tener una idea, pero normalmente evaluamos 5 años antes, 5 años después, ¿no? Para proyectar. Encontramos un promedio geométrico de las variaciones para poder reducir el peso de los outsiders, ¿no? De los valores atípicos, y con eso sacamos un factor, el cual crecerá después, el cual crecerá en cada uno de las líneas de negocio: energía, potencia, peaje y otros ingresos, en el caso de Engie. Pero a la vez también necesitamos el promedio de la industria, ¿no? Así como evaluamos también el crecimiento que tendría Engie, tenemos que tener en cuenta el crecimiento de la industria. Con estas dos vamos a poder encontrar una manera de proyectar las ventas. Otra forma, o bueno, otro aspecto también importante en este caso es conocer más o menos el origen que tiene cada una de la generación que tiene Engie, ¿no? Porque puede ser termoeléctrica, puede ser hidroeléctrica o de energías renovables. En este momento, el segundo trimestre, el 10% es solar, casi el 30% termoeléctrica, casi 60% hidroeléctrica. ¿Esto por qué? Para más o menos poder diferenciar cuál sería el crecimiento de cada uno de estos sectores y cuáles son los gastos, cuánto de cada uno de estos sectores, ¿no? Cuánto puede marginar de cada uno de estos sectores, para saber cuál es el más rentable y cuál le beneficia más y poder proyectar de esa manera para ver de qué manera podría mejorar más, ¿no? Tanto en la compañía como de la industria. A ver, acá les voy a explicar un poquito también eso. Ok, nosotros después de tener las ventas históricas, tenemos que sacar factores. El factor es el promedio geométrico del sector de los últimos 5 años y lo dividimos entre la suma de producto de la producción de centrales por la carga histórica que tienen. Es decir, la producción de las centrales de Engie, las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, solares, por la carga histórica que han tenido. En ese sentido, este factor normalmente lo que agarra es el pasado de la compañía para poder identificar qué tan bien le va. Si es mayor a 0, normalmente ha venido en crecimiento; si es menor a 0 es porque ha venido decayendo en los últimos años. Y para poder determinar las ventas futuras necesitamos el factor del sector con la suma producto de pesos centrales de la industria por la carga de la industria estimados. Es decir, lo que tenemos que acá ver es, según estimados del BCR, porque también nos ayuda, o estimados de Sintermin o del mismo Sein, identificar más o menos cuáles podrían ser las nuevas cargas que podría haber. O sea, cómo se estima que vayan a aumentar la carga por alguno de las centrales, ¿no? Entonces, de esta manera podemos estimar más o menos qué aumento debería de tener, en este caso, la cantidad que está produciendo Engie. No tenemos tanto poder de precio, en este caso más es evaluarlo por el tema de las cantidades, cuánto está produciendo la compañía. Entonces, con esto podemos encontrar ventas históricas y proyectadas. La diferencia de medición normalmente lo otorga el factor y, bueno, el crecimiento lo otorga en este caso más la industria.
Ahora, ya. Bueno, y acá COES es de donde también salen todos los boletines de los datos de las ventas históricas del sector, ¿no? Desde ahí pueden sacar los valores que están por compañía de cada uno de por mes están incluso. Entonces se puede saber cuáles son las producciones en termoeléctricas, en energías renovables y en hidroeléctricas de cada una de las empresas en cada uno de los meses, como para tener una idea de cómo va avanzando la industria también. Ok, algo que había que tener en cuenta, les comenté, era los márgenes. Parte de las cuentas financieras pueden ser propiedades o ocupar valores antiguos también. En el caso de los márgenes, nosotros estimamos que debería de llegar a niveles pre-pandemia. Entonces, por eso es que los últimos años los ven como estables, ¿no? El 38% en el margen bruto, 36% en el margen operativo, el 21% en el margen neto. Esperamos que recuperen hasta alcanzar niveles pre-pandemia. Ese es uno de los supuestos que tenemos. Si la empresa esperara alguna fusión o adquisición, se podría esperar que aumenten los márgenes, no es el caso. Engie dentro del sector eléctrico no presenta adquisiciones fuertes. Luego, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es tener el estado de resultados proyectado. Cuando uno proyecta las ventas, lo que puede hacer es dividir todo sobre, por ejemplo, utilidad bruta sobre las ventas, como les comenté justamente los márgenes, y por ahí poder identificar cómo deberían de crecer las demás cuentas del estado de resultados. El estado de resultados es fundamental para poder proyectar los flujos de caja. Es básicamente es lo más importante ahorita. Algo que también hay que tener en cuenta para poder descontar es la variación de capital de trabajo neto, en este caso las variaciones en activos y en pasivos. Estas dos de aquí también, estas dos de aquí incluyen los ratios de actividad, que son ratios que involucran las ventas y los costos de ventas. Entonces, también se pueden proyectar tomando en cuenta las ventas que ya se proyectaron anteriormente, ¿no? El costo de ventas también en función de las ventas. Después de tener el estado de resultados, puedes empezar a proyectar los ratios financieros. Cuando tengas la rotación de inventarios, de cuentas por cobrar y proveedores, que es cuentas por pagar, que son las principales, con eso ya vas a poder tener la variación de capital de trabajo neto. A ver, con respecto, hay otro valor importante que hay que tener en cuenta, la depreciación y el CAPEX, eso también lo mencionó Guillermo. Estas dos también pueden estar en función de las ventas, también son ratios, sobre todo el CAPEX. Entonces lo que estimamos es cómo ha venido la depreciación del CAPEX la depreciación y ventas y el CAPEX. Lo que hacemos es estimar promedios también geométricos de los últimos 5 años, en el caso de la depreciación y del CAPEX, y evaluarlo, multiplicarlo por las nuevas ventas de cada uno de los años. Por eso que se ve creciente en los últimos 5 años, ¿no? O bueno, en los próximos 5 años. Entonces, esto también eso también, digamos, aligera un poco la proyección. El tema de todo tenerlo en sentido de las ventas. Es por eso que esta es la cuenta más importante también. Ahora, después de que hemos proyectado las ventas, después de que hemos proyectado las ventas y después de que hemos proyectado el estado de resultados, hay que tener en cuenta nuevamente cómo se va a descontar esto. Es decir, a qué tasa se va a descontar en el futuro Engie. Ahora, para hacer esto, nuevamente la tablita de la derecha, que está en millones soles, tenemos en cuenta el precio que cerró en 5.5. En la última medición que hicimos, las acciones totales solamente tienen una acción que es en GS1, multiplicándose, nos da un market cap de 3.300 millones. Ahora, tiene una deuda financiera de 637 millones. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Lo que hay que tener en cuenta es el WACC. Es la penúltima línea, esa es la fórmula. Lo que medimos acá es cuánto te va a costar financiarte en deuda y financiarte en capital. El caso del capital es evaluar, primero que nada, el peso que tiene el capital, es decir, el equity sobre la deuda más el equity. Entonces, el market cap viene siendo el equity, y la deuda financiera viene siendo la deuda por el lado de los pasivos. Entonces, si lo sumamos, nos va a dar un total, ¿no? Si dividimos el market cap sobre este total, nos va a dar el porcentaje que se está dedicando, o el porcentaje que pesa el capital dentro de la compañía. Y si hacemos lo contrario, la deuda sobre la deuda más el equity nos va a dar el peso que tiene la deuda en la compañía. Es decir, qué tanto se está financiando en deuda y qué tanto en equity. También habría que saber qué tan rentable es, o más o menos el KD y el KE vienen a ser las tasas a las cuales se está financiando, básicamente. El KE también se interpreta como el KPM, que es algo que ya se vio en el modelo anterior. Entonces, es aplicar la misma fórmula. El RF, que es 6.46, en este caso Engie, que es una acción mucho más tranquila, segura, que no se mueve tanto, el beta es menor. El RM, que viene siendo el mismo, y el ENVI, o tasa
o el riesgo país, que también viene siendo lo mismo, ¿no? Lo que cambia acá es el beta. Entonces nos da un KPM más bajito, 9.7, y el KD que se puede valorizar por mercado, que es un poco más complejo, porque la información no es pública de los bonos, o bueno, por lo menos no en el caso de Engie, al precio de hoy. Pero lo que se puede hacer también es tomar el contable, ¿no? En los últimos resultados trimestrales se puede observar cuál es el costo que cuál es el costo que tiene la deuda de Engie. Entonces, por ahí pueden sacar el número en las notas de estado financiero. De ahí también saqué yo la mía, entonces, para más o menos estar ahí en consonancia. Ahora, para poder sacar el WACC, también es necesario tener en cuenta los impuestos, dado que al final de todo termina siendo un escudo fiscal el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque al final Engie, bueno, lo vamos a ver después con la medición, pero al final no debería de estar pagando toda la deuda. Lo que se descuenta con el impuesto. Normalmente es esto más o menos 30%, pero lo que vamos a hacer es la tasa de impuestos efectiva, es uno menos la utilidad neta entre la utilidad antes de impuestos. Esto nos da un 31%, es decir, los impuestos al final que Engie paga son un poquito más de los nominales, que es el 30%. Con eso se va a encontrar un WACC, que es la tasa de estimación de descuento de la compañía. Es 8.98%. Es bastante pequeña para el sector, bueno, en general para la industria. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El EBIT es la utilidad operativa. Ubicamos, bueno, 2018, 19 y 20 son históricos. 2021, 22, 23, 24 y 25 son las estimaciones del estado de resultados, la utilidad operativa. El NOPAT, que es el EBIT por 1 menos T, pues van a ver que termina siendo menor, es la segunda línea. Se le suma la depreciación y la amortización, que lo llegamos a proyectar. Se le reduce el cambio, el capital de trabajo, y se le reduce también el CAPEX, que es la variación de capital, la variación de la propiedad que tiene la compañía, es decir, de la maquinaria que tiene, de año a año, ¿no? El CAPEX del 2020 viene siendo la variación del 2020 menos el 2019 más la depreciación del ejercicio del 2020. Entonces, de esa manera encontramos el CAPEX, por eso tenemos un flujo neto. Ahora, en este flujo hay que tener en cuenta el valor terminal, es decir, para poder evaluar a perpetuidad es necesario encontrar un valor que debería tener la empresa en el futuro. Este valor terminal viene siendo el flujo de caja libre del último periodo, es la fórmula de abajo, por 1 más G entre WACC menos G. Entonces esto nos va a dar en total 5.553.466. Entonces esto de aquí, al final lo que tenemos que hacer es traerlo todo a valor presente, y traerlo a valor presente es dividirlo entre la tasa entre la tasa de descuento, el WACC, ¿no? Entonces, para el primer periodo 2021 es 222.605 entre 1 más la tasa del WACC, que vendría a ser la que encontramos de 8.98%, lo cual nos da 112.502. Así hacemos para todos los periodos, y al final nos da, si sumamos todo, nos da un valor de la empresa. A este valor de la empresa se le reduce la deuda financiera y se le aumenta la caja. Esto de acá nos da un valor patrimonial de 3.675. 3 millones, 3 millones. Se le divide entre las acciones comunes, que son las acciones totales que tiene Engie, y encontramos un precio efectivo de 6.11. El precio de mercado en la última vez que lo revisamos fue 5.5, lo cual nos daría un rendimiento del precio de 11.11. A esto se le suma el dividend yield, es decir, el rendimiento que tiene el dividendo, y nos daría un upside de 17.84%. Entonces, este vendría a ser el segundo modelo. De esta manera también encontramos un upside en la compañía de Engie, usando los estimados que tiene el BCR, y usando los estimados también del SEIN, ¿no? Entonces, básicamente es agarrar la data que está sacando el Banco Central de Reserva, usar un poco la data del mismo sector, y con eso poder proyectar más o menos las ventas, y con eso poder sacar el modelo, ¿no? Después también se proyectan los estados de situación financiera, el estado de caja, pero en general estos son las cuentas más importantes para poder hacer un modelo de flujo de caja. Ahora los dejo con Sebastián para poder pasar a las preguntas, y con eso podremos pasar con la pregunta. Gracias, César. Bueno, gracias por la participación a ambos, la verdad, ha sido bastante buena. Dos estilos diferentes, un poquito uno más de análisis relativo, que es bastante directo, ¿no? Usar un múltiplo y aplicar eso a la valorización de la compañía, o utilizar un comparable, ¿no? Como puede ser Hapag-Lloyd con el caso de Vapor, o sea, un poquito va por ese lado, y el lado, digamos, de César un poco más, digamos, de descuento de flujos, ¿no? Viendo ya los flujos puntuales de la compañía. Voy a pasar a hacer algunas preguntas que nos han hecho por acá. Mm,
Bueno, acá hay una pregunta, por ejemplo, para Guillermo. La voy a publicar. Quizá Vapores no sube porque es una sociedad de inversión en la práctica y aún no recibe dividendos de Hapac. No sé si de repente tú, Guillermo, puedes clarificar un poquito más ese tema, que me parece que lo has mencionado. Este, Eh, Al tener el 30% de participación en Hapag-Lloyd, debería reconocerlo como utilidad o inversión en empresas relacionadas. Ahora, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron los inversionistas el año, por ejemplo, 2019? Cuando en 2019 Hapag-Lloyd obtuvo utilidades, en ese momento Hapag-Lloyd adquirió una naviera que se llama United Arabian Shipping Company, UASC. Cuando se produjo la fusión entre Hapag-Lloyd y esta naviera, eh, tuvo que entregar acciones a valor libro que estaban por sobre el precio de mercado y por lo tanto, bajo la norma IFRS, la gente se desconcertó un poco porque aparecía Hapag-Lloyd teniendo utilidades y sin embargo Vapores aparecía teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque Vapores entregaba entonces, estaba entregando acciones por debajo, digamos, del precio de mercado y eso la castigó. Pero ya el año pasado vimos que efectivamente Vapores sí reconoció esta participación y tuvo un retorno por dividendos excelente. Entonces, lo que esperamos es que efectivamente, ahora cuando vemos la utilidad neta que está casi 10 veces mayor que el año pasado, yo creo que hay un poco de escepticismo en el mercado de pensar, de decir, bueno, pero ¿por qué está subiendo 10 veces? Como que el mercado no está reconociendo. Mañana es el día D en que efectivamente Vapores publica resultados y esperamos no equivocarnos y que la acción, digamos, demuestre que efectivamente se está reconociendo esa mayor utilidad. Efectivamente, las sociedades de inversión todas tienen un castigo de 25-30%, pero aquí es un caso excepcional y yo creo que viene esto porque la historia, si uno repasa 10 años atrás, Vapores fue una empresa, una naviera exitosa, pero una naviera chilena que quebró. Entonces hay un recuerdo, a lo mejor en los inversionistas antiguos, de sentir que no tuvieron una buena experiencia con la empresa. Pero hoy día es una empresa alemana donde adquirió los activos de Vapores, que eran los barcos de Vapores. Aquí Vapores eliminó inclusive su negocio de car carrier, que era el único negocio que tenía, era transporte de vehículos, y pasó a ser parte fue una fusión por una fusión por absorción, en que pasó a ser parte de Hapag-Lloyd, que es la cuarta naviera más grande del mundo. Así es que nosotros tenemos toda la confianza que vamos a tener buenos réditos para los inversionistas de Vapores. Guillermo, y otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la correlación entre el resultado de Hapag-Lloyd y el valor de Vapores, ¿no? O sea, no, de repente en tu modelo específico contar un poquito cómo incorporas Hapag-Lloyd para valorizar Vapores, o volver a mencionarlo, tal vez. Claro, aquí la valorización que yo hago es como sociedad de inversión y por eso estoy tomando el precio muy, muy castigado respecto al precio de mercado. El precio de mercado hoy día de Hapag-Lloyd está en 211 euros y nosotros bajo un criterio conservador estamos tomando el precio de 145. Ahora, ¿de dónde tomamos ese precio de 145? Del consenso de analistas alemanes. Entonces yo no estoy, los alemanes están haciendo el trabajo que hace César de flujos de caja, de ver las inversiones, de ver el CAPEX, el capital de trabajo. Los analistas alemanes yo le estoy dejando ese trabajo y simplemente estoy diciendo, mira, como sociedad de inversión, bajo un precio objetivo de 145, bastante más conservador, pero considerando también el balance actual de Vapores, es que llegamos a un precio de 93,5 pesos con un castigo de 30%. Un poco esa es la metodología. Hay que recordar también que el año pasado también las expectativas eran que Vapores iba a andar muy mal por pandemia, sin embargo fue un negocio que se desempeñó en forma exitosa y más aún con un precio del petróleo muy castigado. Entonces, todos estos baches, por ejemplo, en que el precio del petróleo, los precios de los commodities se ajustan precisamente por alza en el precio por ejemplo, de la tasa de política monetaria de Estados Unidos, todos estos ajustes en el precio del petróleo son bienvenidos para una empresa que vive de los fletes. Y además, estos cuellos de botella que se están dando hoy día mismo en China,
un nuevo impulso. Vimos ayer, por ejemplo, como ayer Hapag-Lloyd también subía por un nuevo cuello de botella en China. Todo esto que los barcos estén a la gira en los cuerpos, en los puertos, esperando para poder desembarcar, eso lo paga el importador o el exportador, eso no lo paga la naviera. Entonces, esta recuperación de la economía está llevando a que se traspase a precios, tal como yo lo mostré en el gráfico, se está traspasando a precios todo el alza, por ejemplo, del costo del petróleo. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que el negocio de vapores va a andar muy bien y recoge el 30% de la última línea de Hapag-Lloyd. Es decir, no es posible que a Hapag-Lloyd le vaya bien y que Vapores tenga malos resultados. No, eso no es posible. Menos que no ha habido fusiones ni adquisiciones excepcionales. Bueno, una pregunta que tal vez no sé si tendrá que ver, pero preguntan, ¿no? ¿Qué opinas, por respecto a que no tiene riesgo por tema político chileno, pensando en las próximas elecciones, ¿no? Eh, Eh, esa es otra ventaja que tiene, inclusive la tiene sobre CAP, porque en CAP, a pesar que el royalty minero el mayor énfasis del royalty minero para tocar un poco lo que está pasando con las dos empresas. El mayor énfasis está en el royalty al cobre y no sobre el hierro, pero de todas maneras ha ido el gerente a hacer presentación al Congreso y eventualmente puede haber un royalty, pero que no sea sustancialmente alto en lo que es el hierro, como si pudiera ser, por ejemplo, en el litio o el cobre. Esos son los dos negocios en que uno ve que los congresistas de oposición en este momento sí quieren efectivamente recaudar impuestos a través de una vía del royalty a la minería del cobre y a la minería del litio. Y en el caso de Vapores, tal como lo hemos repetido, finalmente Vapores es una sociedad de inversiones que tiene el 30% de una participación de una empresa alemana que es Hapag-Lloyd, que no tiene ninguna posibilidad de regulación sin importar el color del partido que gane en Chile, y ni siquiera con el candidato que quedó ya en el camino, que pudiera a lo mejor haber querido intervenir, no vemos ningún tipo de riesgo en ese sentido. Entonces, estoy comprando una empresa que opera en Alemania y que está listada el 30% en Chile y que se llama Vapore. Eso. Perfecto. Acá hay dos preguntas. Bueno, preguntan cuándo va a pagar dividendos Vapores, en el 2022, y también si tenemos el dato de cuánto tienen las AFPs de Vapores. El 2022, claro, las políticas de dividendos siempre se definen, eventualmente las empresas anticipan dividendos cuando les va muy bien, eso también es facultad del directorio y mañana pudiera haber a lo mejor una sorpresa positiva, así como lo ha habido en CAP, por ejemplo. Pero las políticas de dividendos siempre se pagan en mayo del ejercicio siguiente, pero si los resultados son excepcionalmente buenos, no me cabe duda que el directorio puede tener la facultad de proponer un pago de dividendos anticipado. El Vapores tiene un 0,24% de la AFP, entonces el riesgo también de que haya un flujo de caja de ventas por los retiros de la AFP también están exentos en este caso de CAP y Vapores. Son empresas que no tienen prácticamente participación la AFP en Chile. Entonces también están protegidas de ese riesgo. Buenísimo, buenísimo. A ver, ahora voy a hacer unas preguntas un poco también para César. Acabo de publicar una. Este, ¿Cómo, o sea, para el caso de Aceros Arequipa, has hecho un flujo, digamos, de dividendos, ¿no? ¿Cómo cambiaría tu modelo si tuvieses que incorporar una ampliación de alguna fábrica o activo fijo? Porque sería como considerar que la compañía ya está bastante estable y que así se va a mantener, ¿no? Ya, ahí habría dos formas de estimarlo. La primera que es con el G, es decir, el crecimiento que debería tener a perpetuidad de la empresa. Por ejemplo, justamente una nueva sería lo que tendrían lo que van a tener en este tercer trimestre, eso mejora los márgenes, le debería ir mejor a la empresa. Pero sí, una forma de verlo sería por el lado del G, estimando que el crecimiento de la empresa pueda ser mayor en un mediano plazo. Nosotros hemos tomado un promedio histórico, estimando que se mantenga relativamente igual. En otro caso, podemos permitir que el G pueda terminar siendo mayor, ¿no? Esto de acá lo podemos evaluar bueno, directamente en la perpetuidad de la empresa. Esa sería la más sencilla. Perfecto.
A ver, otra pregunta más. Este, por qué si ambas acciones reparten dividendos relativamente constantes, has escogido para Engie un modelo de descuento de flujo de caja y no el de dividendos como si usaste para ceros? Sí, lo interesante justamente viendo los dividendos es que muchas de las acciones de construcción han repartido con bastante fuerza en este año. Han tenido repartos mucho mayores. Los dividend yields, es decir, el dividendo sobre el precio que tanto están repartiendo al final, ha terminado siendo mucho más elevado para las acciones de construcción. Entonces, justamente quería medir un poco eso, qué tanto ha estado subiendo en estos últimos meses, porque una de las estrategias que pueden tener es justamente como las eventualidades políticas en general incertidumbre podrían dificultar un poco el tema de las inversiones. Lo que podrían haber hecho es repartir más hacia los inversionistas y sacar rentabilidad por ahí, pues, ¿no? Con los inversionistas haciendo más pagos. Entonces, justamente es lo que quería evaluar, porque ahora el dividend yield incluso de las constructoras es mayor que el de las utilities, y el de las utilities históricamente siempre ha sido el más alto. Entonces, justamente por eso tomé como dividendos Aceros Arequipa. Buenísimo. Acá también hacen una pregunta que también me parece muy importante responder, ¿no? ¿Cómo puedo comprar acciones de Chile y Colombia estando en Perú? Nosotros desde Renta 4 podemos acceder, por ejemplo, en el caso de un cliente peruano, puede comprar acciones en Colombia, puede comprar acciones en Chile, puede comprar acciones hasta incluso en Brasil, en Latinoamérica, en diversos países, ¿no? De hecho, en un momento lo hemos hecho, ha habido clientes que han estado comprando la TAM en el mercado chileno y lo mismo los clientes chilenos en el mercado peruano. Nosotros podemos ofrecer ese servicio también. Es cosa simplemente de contactar a su representante, a su asesor y pedirle pues, que tienen el interés en comprar alguna acción en el mercado local. O sea que por ese lado no se preocupen que se puede hacer, ¿no? Este, mm, a ver, otra pregunta más para cerrar, porque de hecho ya se nos ha extendido un poquito la reunión. Y quedan varias preguntas por acá, ¿no? De repente está acá, puede ser César. Acá comentan que Aceros Arequipa está liquidando unas subsidiarias. ¿Eso cómo podría afectar su valor? Ya, algo que o sea, en general también he visto con algunas empresas en Aceros Arequipa, o bueno, una venta que hizo también esta Licorp hace poco, lo que termina haciendo eso es reduciendo un poco el efectivo. Normalmente se paga con efectivo, en el caso de lo que está haciendo este Aceros Arequipa, o en el caso de bueno, de Licorp es recibiendo un flujo. Lo que están tratando de hacer es, al final, reducir un poco el riesgo en general, tratar de abarcar un poco menos, porque en general la coyuntura local puede ser un poco más peligrosa, ¿no? En el caso de Aceros Arequipa reduciendo posición, en el caso de Alicor, por ejemplo, saliendo de Brasil, que con una venta de Santa Amalia justamente han hecho eso. Entonces, para reducir un poco la volatilidad que pueda haber en estos próximos meses, ¿no? Es una estrategia de las compañías. Este, A ver, otra pregunta por acá ya para terminar. Bueno, me preguntan a mí, ¿cuándo espero que comience el tapering, ¿no? Bueno, es un poco ir viendo cómo va la inflación, ¿no? Si en la medida que la inflación siga estando alta y no se baje como se espera que se baje en lo que queda del año, eso podría de repente retrasar o sea, podría adelantar de repente el tapering. Si es que al final termina demorándose un poco, o sea, si al final termina siendo mucho más rápido, podría ser incluso más acelerado. Es cosa de ir viendo la inflación, ¿no? Si los precios siguen altos, va a tener que adelantarse un poquito. Entonces, hay que seguir las métricas de la inflación y ver también cómo va el empleo, ¿no? Es un poco seguir a las métricas porque, digamos, el guidance por ahora es ese, ¿no? Entonces, eh, creería que podríamos verlo a inicios del próximo año, ¿no? Es un poco lo que se espera, ¿no? Así que bueno. Hay otras preguntas por acá. Pero ya creo que ya hemos llegado al tiempo, ¿no? Así que nada, quería agradecerles a todos por su participación, agradecerle a ti, Guillermo, a ti, César, por estar acá. Eh, Nosotros desde Renta 4 vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. No quería irme sin aprovechar e invitar a todos. Nosotros la próxima semana vamos a estar haciendo un evento, una serie de eventos
donde vamos a invitar a empresas peruanas para que presenten un poco cómo les está yendo. Vamos a tener empresas como Alicorp, vamos a tener a Engie, vamos a tener a Buenaventura, ¿no? Entonces, va a ser un evento bastante interesante. Van a ser 4 días de presentaciones. Comenzamos el día lunes. Así que los que tengan interés, pues, pueden meterse y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Y contactar a sus asesores también, como para que les puedan facilitar el link para inscribirse y ser parte de ese evento. Y al igual que ese evento, vamos a seguir haciendo eventos porque nosotros apostamos bastante por lo que es la educación financiera, la información financiera a todos nuestros clientes. Así que nada, con eso finalizamos esta reunión y bueno, nuevamente muchas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.